Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos en Lezuza porque tenemos pendiente hablar de los escudos familiares o gentilicios que se encuentran en las calles y de los de la iglesia. Para hablar de escudos nos tenemos que remontar a épocas pasadas y tenemos que hablar de estamentos, del clero, de la nobleza y del estado llano. Los escudos eran especialmente valorados por los nobles y dentro de la nobleza el escalafón más bajo era el de los hidalgos. Habitualmente eran los hidalgos los que vivían en pueblos pequeños como Lezuza, El Bonillo e incluso Alcaraz. Estos hidalgos, como ya digo, era el escalafón más bajo, no tenían titulación alguna, no eran ni condes ni marqueses, pero gozaban de los mismos privilegios. Y los privilegios eran de dos tipos: los de índole económica, que estaban exentos de pagar la mayoría de los impuestos, y los de índole jurídica, y es que tenían un estatuto especial en cuanto a las penas de justicia. ¿Qué causa justificaba el estar exentos de pagar impuestos? Pues el de mantener armas y caballo para acudir en servicio del rey en caso de guerra. Esto, que era habitual en la Edad Media, con el paso del tiempo se fue diluyendo y aquella nobleza y caballería guerrera acabó convirtiéndose en una nobleza cortesana, pero manteniendo sus privilegios. ¿Cuántos hidalgos hubo en Lezuza? Bueno, pues para responder a esta pregunta tenemos que hablar de censos, y el primer censo del que tenemos noticia es el censo de Castilla del año 1530. Que nos da para Lezuza un total de 149 vecinos. Hablamos de vecinos, es decir, cabezas de familia. Para saber la equivalencia en habitantes, los historiadores multiplican por 4 o por 4,5. El total sería unos 670 habitantes. 5 eran hidalgos, 104 pecheros, es decir, los que pagaban los pechos, los impuestos. Había 12 viudas y 6 pobres. Las villas de alrededor, para establecer una comparación, tenían los siguientes estándares. El Bonillo, 416 vecinos, casi triplicaba a Lezuza. Munera, 160 y el Ballestero solamente 32. En 1591, en otro censo de Castilla, Lezuza había subido a 230 vecinos, de los cuales pecheros eran 216, hidalgos 12 y 2 clérigos. Los señores e hidalgos más antiguos de Lezuza estuvieron muy relacionados con Alcaraz, la ciudad de la que dependía. Estos fueron los primeros que acapararon grandes heredades y casas. El primer dato se remonta al año 1397 y 1398 y se encuentra en un documento que trata del reparto y cuentas por la herencia de don Garcí Fernández de Villodre, un notable alcaraceño y hombre de confianza del rey Pedro I. Su hija doña Elvira decía poseer una heredad y casas en Lezuza. Este linaje era muy importante y procedía de los Manuel, es decir, nos remontamos al infante don Manuel, hermano del rey Alfonso X el Sabio y por tanto descendiente de Fernando III. El apellido Manuel, con todo su prestigio, permanecerá durante siglos en Lezuza. Muchos de los linajes posteriores, como los Cano Manuel, hablarán de sus antepasados, los Manuel de Alcaraz. Este vínculo con la ciudad será constante entre los hidalgos de ambos lugares. Muchos de aquellos, a lo largo del siglo XVI, tendrán posesiones o se casarán en Lezuza, como los Noguerol, los Busto, los Haro y los Aguados de Fonseca, por poner ejemplos. Algunos estarán avecindados en ambos lugares para no pagar impuestos en ninguno, como Juan Aguado de Fonseca, vecino de Lezuza y de Alcaraz en 1617. Los hidalgos vivían en las calles más importantes y mejor comunicadas. Esto es una constante en Lezuza, en El Bonillo y en Alcaraz. Pese a que en Lezuza solo tenemos 2 escudos, ambos están en los lugares más céntricos y mejor comunicados. Los caminos más importantes, una vez que llegaban al pueblo, se integraban en la trama urbana y se convertían en calles. De estas todavía se mantiene la calle del Bonillo, que proveniente de la localidad cercana cruzaba el pueblo por las plazas del ayuntamiento y de la iglesia y salía hacia Barras en dirección este-noroeste. En esta dirección además se encontraban también los mesones, porque debían contar con buena comunicación para el trasiego de carreteros, soldados, mercaderes, correos y peregrinos.
Y aquí, en el antiguo mesón de luna, es donde encontramos los escudos más importantes de Lezuza. En origen fue casa de un hidalgo, pero solía ocurrir que estos poseían más de un inmueble debido a herencias y mayorazgos. Al no poder habitarlos todos, dedicaban los que estaban dentro de las villas y poblaciones a mesones y los que estaban en los caminos a ventas. La fachada en piedra de sillería, con su alfiz y los 3 escudos, nos indican que se pudo construir a principios del siglo XVI. Los escudos nos indican quiénes eran sus propietarios. El escudo central es el más importante, pues pertenece al personaje principal. Está partido, debe ser de alianza, posiblemente de un matrimonio. Lamentablemente la piedra caliza está tan desgastada que apenas se observa un castillo en la parte superior. Como elemento externo cuenta con unos tritones que lo soportan. Con respecto a los escudos que lo flanquean, podemos decir que el más importante es el que vemos a la izquierda, que en heráldica es la derecha, porque los escudos se interpretan como si nosotros fuéramos el guerrero que lo porta. El escudo se compone de 4 cuarteles. En el primero vemos 3 lunas ramversadas, en el segundo 3 fajas y en el tercero 2 mesas con 3 panes cada una. Estos elementos fueron utilizados por un linaje de Alcaraz, los Luna, Mesa y Fernández de Córdoba. Todavía los podemos ver en la calle Mayor. Vivió en Lezuza un hidalgo llamado Cristóbal Pérez de Luna en 1585, de quien hemos encontrado varios expedientes de hidalguía. No podemos atribuirle el escudo a él, pero al menos tenemos localizada a esta familia. En el cuarto cuartel vemos 9 flores de lis. En el tercero vemos bajo las mesas otras 3 de pequeño tamaño. En realidad pensamos que a este cuartel le corresponden 12 flores de lis, pero por un error del cantero no calculó bien el espacio y colocó las 3 en el de al lado. El escudo que acabamos de describir es el de la rama paterna, por eso estaba al lado derecho en heráldica. En izquierda corresponde a la línea materna y este pertenece a los Avilés, un linaje de Alcaraz emparentado en Lezuza, del que se describen sus armas en un expediente de hidalguía de esta forma: un castillo dorado con 4 águilas negras a torno en campo colorado. Y ahora nos trasladamos a la calle Mayor para tratar del segundo escudo familiar, el de los Cano Buedo. Empecemos por un poquito de historia. En el año 1589, el escribano de Alcaraz, Blas Cano de Buedo, que procedía de Villarrobledo, se casó en Lezuza con doña Luisa Manuel, hija de Francisco Sánchez. Esta y sus hermanos añadieron el apellido de la madre, por ser más prestigioso, al evocar el apellido de los Manuel, descendientes de los reyes de Castilla. Una rama de esta familia se marchó a Chinchilla, donde podemos observar el mismo escudo pero de mayor tamaño y repleto de toda clase de elementos rococó. Se trata de la casa que compró don Isidro Cano Manuel en el año 1771, padre de don Antonio y don Vicente Cano Manuel, 2 de los personajes más ilustres de Chinchilla. El escudo, con toda su riqueza de color, lo conocemos por un expediente de hidalguía y se puede describir así: escudo cuartelado y entado en punta. Primero y cuarto una flor floreteada. Segundo y tercero 3 ondas en cabrio por los Cano. Entado en punta un árbol acamado de un cordero pasante por los Buedo. Al timbre casco de hidalgo. Y ahora nos vamos a describir los escudos de la iglesia. La entrada principal se realiza a través de un pasaje cubierto, un pórtico renacentista con arcos de medio punto y el techo compuesto de un alfarje de madera. Sobre el arco central destaca el escudo pontificio, que también se repite en el interior de la iglesia, bajo el órgano y en un fragmento de piedra. El escudo es muy sencillo y presenta la tiara papal y las llaves. No lleva emblema de ningún papa. Por eso es símbolo de la Iglesia. La tiara hace referencia a la más alta dignidad de la Iglesia, al pontífice. Su forma ovoide hace que lo podamos datar en el siglo XVI. Esta tiara solo lleva 2 coronas, lo normal son 3, sobre ella el orbe y la cruz. Las llaves cruzadas aluden a San Pedro, a quien Jesús se las entregó. Las vemos puestas en cruz, con las guardas arriba. La de nuestra izquierda, derecha en heráldica, debía estar cubierta de un esmalte en oro, aludiendo al poder del Papa en materia de fe.
La de plata representa su poder sobre la tierra. Prosigamos con el interior de la iglesia. Sobre la puerta de entrada a la sacristía tenemos un escudo de la Inquisición. El escudo de la Inquisición es fácilmente reconocible porque presenta la iconografía habitual, la cruz de madera en el centro, en un lado la rama de olivo como perdón para los arrepentidos y en el otro la espada como persecución y castigo para los herejes. El escudo lo usaba don Francisco González Durán, comisario del Santo Oficio y cura de Lezuza a mitad del siglo XVIII. Un escudo similar pero de mayor tamaño se encontraba en el salón parroquial. Ambos van cercados de volutas y hojas de hojarasca y timbrados con corona real, lo que los sitúa en el siglo XVIII. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico bajo control directo de la corona, encargado de mantener la ortodoxia católica persiguiendo la herejía. Fue creado por los reyes católicos en 1478 y permaneció hasta la caída del antiguo régimen. En concreto, fue abolido en 1834 en el reinado de Isabel II. En una sociedad en la que primaba la limpieza de sangre, la Inquisición y sus métodos fue muy temida. Ostentar un cargo del Santo Oficio colocaba al poseedor y a sus familiares fuera de sospecha de sangre, conversa, mora o judía. Por lo tanto, era una garantía que legitimaba a la persona. Don Francisco fue comisario, un cargo menor dentro de la jerarquía, pues eran sacerdotes que colaboraban ocasionalmente con la Inquisición. Con estos breves apuntes de heráldica y sociedad de Lezuza, ponemos fin a este vídeo, no sin lamentar todos los vestigios del pasado que quedan por tratar, las rejas populares y artísticas de los siglos XVI al XVIII y la opinión de los viajeros, como la del marqués de Tarifa, que pasó y pernoctó en Lezuza en 1518 cuando iba camino de Jerusalén. Este noble, que viajaba desde Sevilla, no dudó en desviarse del trayecto más corto, evitando Balazote, porque según decían el agua y el aposento era malo, prefiriendo Lezuza, parada de la que tomó nota en su libro de viaje.